Y somos un programa calenturiento. Me gusta mucho Babasónicos en general, pero este tema siempre me gustó muchísimo. Es muy bello tema, como los temas que vamos a abordar con nuestro entrevistado del día de hoy. Teníamos muchas ganas de hacer esta entrevista porque tiene que ver con unas temáticas a las cuales venimos siguiendo muy de cerca. El gobierno nacional está en una franca pelea por controlar la inflación, los números de la macro y de la micro, y en ese sentido viene reuniéndose, por ejemplo, con la mesa de la carne, ¿no? Grandes empresarios de la carne, la mesa del trigo, ¿no? Los grandes empresarios del trigo, etcétera, sí, pero no hemos visto ninguna mesa pyme todavía y nos lo veníamos cuestionando y preguntando todas las semanas en este programa hace un tiempito largo. Las pymes, que son un eslabón fundamental, son el primer eslabón en la economía argentina nada, me parece que es importante tenerlos en cuenta y saber qué es lo que piensan ellos sobre, controlar la macroeconomía argentina, cómo se puede hacer, ¿no? Que seguro tienen un montonazo de cosas para aportar, además de representar una parte importantísima del mercado interno. Entonces queríamos hablar como venimos haciendo, ¿no? Hemos hablado con panaderos, bueno, en este momento es el momento de charlar con un empresario textil importante, muy importante. Él es un dirigente pyme, milita en las causas pymes hace un montón, es integrante de la Central de Entidades Empresarias Nacionales y se llama Raúl Jutin. Hola Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido a Cítrica Radio. Hola, un gusto de verlos y un gusto de charlar con ustedes y con su audiencia. Hola Raúl, para nosotros un gustazo, Raúl, al fin poder conversar con vos un ratito en un momento donde, creo que hay muchos temas para hablar. Tenemos desde la presentación del proyecto de impuesto a las ganancias, tenemos inflación descontrolada, intentos del gobierno por controlarla, pero lo que sí yo no veo, Raúl, y voy a arrancar quizá un poquito picante la entrevista, entre tantas mesas con las que se viene reuniendo el gobierno nacional, no vi una mesa pyme, Raúl. No, todavía no tuvimos ninguna mesa pyme porque el gobierno considera que nosotros no somos los formadores de precio, sino que los formadores de precio son las empresas hoy monopólicas u oligopólicas de cada una de las cadenas de valor. Nosotros, como estamos en el medio, somos el salame del sándwich entre los formadores de precios y los usuarios. Consideran que nosotros somos para después, siempre estamos para después, pero la realidad es que nosotros somos los que sí absorbemos la mano de obra, claro. Porque las pymes somos el 95% de las empresas de la Argentina y somos el 70% de la gente, del personal ocupado los ocupan las pymes. Y por lo tanto, entendemos que tenemos suficientes pergaminos para participar en una discusión profunda, fundamentalmente sobre precios y salarios. Totalmente de acuerdo, Raúl. Esa es nuestra manera de verlo también. Por ejemplo, ¿qué se podría aportar desde las pymes a esta discusión sobre cómo controlar la inflación o sobre cómo hacer para que los salarios no se vean comidos por la inflación? Mirá, lo que nosotros primero es fundamental recuperar el salario real. Si no recuperamos el salario real, no hay ninguna posibilidad de recuperar el mercado interno. Esto es lo primero que tenemos que saber. La gente, nuestros escuchas, deben tener una plata en el bolsillo, pero no una plata en el bolsillo solamente para gastarlo en alimentos, que es lo que pasa hoy, que las empresas monopólicas de alimentos se les pasan al rastrillo y se la llevan todas, sino que tenemos que dejar una parte para los insumos manufacturados. Los insumos manufacturados, que es lo que necesita comprar la gente. Hoy que llueve, necesita comprarse un paraguas, necesita comprarse un piloto. Ahora empieza el frío, necesita comprarse un abrigo, necesita comprarse un pullover. No puede ser que le alcance solamente para los alimentos. Si las empresas manufacturadas, que por lo general somos todas las pymes, no tienen ese consumo, el mercado interno está muerto. Y para eso, lo primero que tenemos que hacer es atacar la inflación. Es muy loco pensar que los aumentos desde noviembre hasta la fecha han subido por encima de lo que subió el dólar, de lo que subieron los precios internacionales, solamente por un problema de codicia o un problema de
como te decía antes, de pasar el rastrillo a lo poco que le queda en el bolsillo a la gente. Total. Y esto es lo primero que el gobierno debería impedir. ¿Y cómo se hace para impedirlo? Es bastante sencillo, hay que controlar los insumos y no el precio final del producto. Muy bien. Sino controlar los insumos. Y controlar los insumos significa entrar en los costos de las empresas productoras de las materias primas básicas de cada una de las cadenas de valor. Bien. Raúl, con toda esta situación que estás contando, ¿no? Y con todo y con lo que sabemos que fue el año pasado, ¿cómo lograron las pymes más o menos sobrevivir, sostenerse? En el caso de la industria textil, ¿cómo se encuentra hoy en día? Claramente mal, pero digo, ¿cómo se encuentra y cómo lograron más o menos sostenerse en este tiempo, en este último año tan terrible? Mirá, tanto el sostenimiento como los que quedamos vivos es bastante heterogéneo, no es todo el mundo se salvó o todo el mundo está bien. Claro. No, hay empresas que están trabajando al 30%, empresas que están trabajando al 70%, empresas que están trabajando al 80%. El promedio hoy da que estamos trabajando al 61%, para ser exacto. Bien. Nos salvamos porque el gobierno en un determinado momento estableció los ATP, una ayuda para aquellas empresas que estaban en situación crítica, estableció líneas de crédito a baja tasa de interés, y gracias a eso y también a que nuestros trabajadores y nuestros clientes entienden la situación y nos bancan, así las empresas pudimos aguantar. Porque en definitiva, esto es, una vez más, construir comunidad. Y construir comunidad también se hace dentro de la empresa. Claro. Dentro de la empresa PYME, las pymes somos una misma cosa, trabajadores y empresarios. Somos una familia y trabajamos como familia. Y cuando vos no podés hacer frente a una quincena porque realmente la plata no aparece, porque el mercado no existe, entre todos tratamos de bancarlo. Así fuimos sosteniendo las empresas hasta este momento, pero la carrera se hace difícil. Sí. Carrera se hace difícil porque la pandemia sigue, porque el tema de la inflación sigue, las empresas, fundamentalmente las empresas formadoras de precios, siguen aumentando y no hay forma de desacoplarnos de los precios internacionales, por lo menos hasta ahora. Vos antes mencionaste el tema de la carne. Sí. El trato con la carne fue el único trato que se cerró realmente. Lo demás es todo de palabra. Y en la medida que, fíjate lo que pasó con el maíz. Sí. Nosotros necesitamos que una cantidad de productos quede del país y el resto exportarlo, y exportarlo al precio que se te dé la gana. Pero los precios internos no pueden ser comparativos con los precios internacionales, porque un obrero nuestro gana $200, claro, y lo mínimo que se gana en Estados Unidos o en Europa es de $1.000 a $1.500. Entonces no se puede comparar una cosa con la otra. No, ni hablar. No se puede pedirle a nuestros obreros que paguen el precio del trigo transformado en pan o en lo que sea, al mismo precio que se paga en Europa o en Estados Unidos. Acá tenemos que tener, y en ese sentido el campo del trigo está establecido que 6 millones de toneladas tienen que quedar para consumo interno. Sí. Pero no es así en otros productos, no es así en el maíz, no es así en el plástico, no es así en el aluminio, no es así en un montón de productos que cada uno marca el precio de toda la cadena de valor aguas arriba. Claro, es fundamental la intervención del Estado, Raúl. Fundamental, tiene herramientas el Estado. Total. El Estado tiene herramientas y por supuesto que nosotros contamos con un Estado presente. Y el Estado está presente. Y fíjate que en el día de ayer acaba de sacar una medida, para mí, ojalá que lleve todo
todo el peso que corresponde y que la sociedad necesita, sacó una medida donde va a controlar a las 1.000 empresas que más facturan en el país, no solamente en el costo, sino también en la cantidad que venden y en la cantidad de stock que tienen en sus depósitos. ¿Por qué? Porque fíjate que en algún momento determinado faltó chapa, faltó acero, faltó determinados productos y entendemos que no es porque el mercado interno creció, por el contrario, lamentablemente en insumos que van a la manufactura está decreciendo, solamente se mantiene comida y bebida, y todo lo demás está decreciendo. Sin embargo, faltaron insumos, y esos insumos empezamos el cuento de la parrala, uno le echa la culpa al otro, que no, que la tienen en los supermercados, que el stock lo tienen en los supermercados, no, que el stock lo tienen los fabricantes de acero. Lo cierto es que el producto no está en las góndolas donde debe estar. Y cuando un producto falta, resulta que suben los precios. Claro. Entonces, me parece excelente que el Estado intervenga con toda energía. Le pedimos justamente a Paula Español que mueva la Secretaría de Comercio con toda la energía necesaria para que esto no suceda, porque en la medida que la plata de la gente se vaya solamente al consumo de alimentos y se vaya con los precios exorbitantes, nada queda para el resto del mercado y por lo tanto perdemos y matamos la gallina en los huevos de oro, que es el mercado interno justamente. El mercado interno representa el 70% del Producto Bruto Interno. Un montón. O sea que no hay ninguna duda que todos vivimos del mercado interno. Totalmente, eso está clarísimo, Raúl. Es muy importante el puesto que ocupa Paula Español en la Secretaría de Comercio, y por eso es llamativo ver al gobierno reuniéndose, como habíamos dicho, ¿no?, con la mesa, distintas mesas, las de alimentos, y en ese mismo mes vas a ver la inflación, la calculás y tenés un 10% de inflación en el precio de las verduras. Verduras que se hacen acá, ¿no? No es que traemos la verdura de, no sé, de Australia, son nuestras, las hacen acá, productores argentinos, digo, ¿no? ¿Cómo se justifica que aumenten incluso más que el dólar? Porque vos me podés justificar, no, la maquinaria que yo utilizo para cosechar, es importada o algo. Pero no. Es mentira, Raúl. No. Hay mucho de verso, y fundamentalmente hay mucho de codicia. Y vos hablás lamentablemente, con alguno de esos personajes y te dicen, mirá, yo durante 4 años de la pandemia amarilla perdí plata y ahora me tengo que recuperar en este año. Claro. Y nosotros les tratamos de explicar, mirá, nosotros venimos del macrismo que hizo pomada la industria textil, sin embargo ahora en plena pandemia del COVID-19 estamos poniendo todo lo que hay que poner para que la sociedad tenga los elementos necesarios para protegerse de la crisis de la pandemia que aún no terminó. Vos fijate cuál es la situación que tenemos en este momento, que está avanzando desde Brasil, que viene avanzando por Paraguay, por Uruguay, y que pronto puede llegar a la Argentina, y por lo tanto nosotros, que somos los fabricantes de los productos necesarios para la salud, que fabricamos los barbijos, los camisolines, los mamelucos, los respiradores, las jeringas necesarias para la vacunación, tenemos que poner toda nuestra energía al servicio de la sociedad, porque esta situación no es una situación que pasa siempre. Una pandemia como esta ocurre una vez cada 100 años, claro. Entonces no pensemos en este momento en sacar tajada, no pensemos en este momento en quedarnos con la porción más grande de la torta, sino pongamos todo al servicio de la sociedad, que es lo que necesitamos en este momento. Tenemos que salvar la sociedad, porque van a ser nuestros próximos consumidores. Claro. Entonces dejémonos de mirar nuestro propio ombligo y miremos al conjunto. Miremos al país, que está en una situación realmente compleja.
Muy interesante esto que decís, clave, Raúl, ¿no? clave. Es clave, es fundamental. Se nota que hay mucha codicia también en el medio, se nota. Es más, en estas reuniones que yo sigo haciendo referencia, el gobierno se reunía con los grandes empresarios alimenticios y le decían que estaban un 20-25% atrasados. Sí, 20-25% atrasados. ¿De qué, amigo? La gente se nos está muriendo, ¿me entendés? Estamos en una circunstancia. Abrir costos. Decirle que te abran los costos. Exacto. Y después realmente vamos a ver si realmente están atrasados o no. Pero Tal vamos cual. a abrir costos sobre la mesa. Vamos a abrir costos sobre los papeles, porque sabemos, todavía no aumentó la mano de obra, prácticamente no aumentó la energía. Todos los demás elementos son todos nacionales. ¿En función de qué aumentó el costo por encima de la inflación y por encima del ajuste del dólar? Es todo verso. Es todo verso porque lo único que les interesa es la maximización de la rentabilidad. Exacto, es así Ahí es cara de donde perro. el Estado tiene que cumplir su rol preponderante. ¿Viste? Hay que ajustar donde hay que ajustar. Y no puede ser que sigan jugando, porque los aumentos que vienen ahora, los aumentos que vos estás comentando, tienen que ver porque en marzo se largan las paritarias. Claro. Y como piensa que la gente va a tener guita fresca, entonces quieren pasar el rastrillo. Y una vez más se quieren quedar con todo, porque está en su naturaleza. Sí, es una cuestión ideológica, total. es una cuestión ideológica, efectivamente, tiene más que ver con eso. Sin duda. Ni más ni menos. Sí, ni más ni menos, claro, ni más ni menos, Raúl, ni más ni menos. Siempre es ideológico, siempre es ideológico. Sí, tal cual, como esos que te dicen, eso, ¿no? Si no soy de izquierda ni de derecha. La grieta no tiene nada que ver con los partidistas. No, claro. La grieta tiene que ver con el modelo de sociedad que queremos. Si queremos una sociedad inclusiva, si queremos una sociedad para todos, si queremos una sociedad donde vivan 45 millones de argentinos con la dignidad necesaria, o queremos una sociedad para poquitos, donde algunos puedan, como en la vieja época, llevarse la vaca a Francia. Tal cual. Bueno, evidentemente, Raúl, vos laburás muchísimo por tenés este compromiso innato que como vos nos contás y como también vemos cotidianamente, hay empresarios que no lo tienen. En ese sentido, ahora te voy a correr de ese lado y quiero ir a lo singular, a lo particular de tu empresa, a tu experiencia, porque recién me hablabas de la pandemia amarilla, son esos 4 años de gobierno de Mauricio Macri en el gobierno nacional, justamente, y es verdad, fue tremendo para las pymes, y después de eso, la pandemia del COVID-19, y ahora se empieza a hablar de nuevo de que se vienen estas nuevas cepas que son más contagiosas, que vamos a empezar otra vez con las restricciones. ¿Cómo se prevé dentro de tu empresa, Raúl? ¿Cómo lo prevés vos? ¿Cómo lo prevén tus trabajadores? Contener una posible situación de restricciones. ¿Tienen pensado un plan de contingencia? ¿Están interactuando con el Estado a partir de esta posibilidad de nuevas restricciones? ¿Cómo viene de acá en adelante? Mirá, yo me reía recién porque me acaba de llegar... un agradecimiento de Axel Kicillof, ¿no? Por el esfuerzo que hicimos durante todo el 2020 para atender lo necesario. Nosotros fabricamos toda la tela para el uso de la salud, ¿no? Para los camisolines, para los barbijos, para los mamelucos, para todo lo que es quirófano, y le proveemos, por supuesto, a todo el sistema hospitalario de la Argentina y de los países limítrofes. Y justamente Axel me escribió recién agradeciéndonos y felicitándonos. Bien. Pero realmente nosotros no necesitamos títulos y honores. Para nosotros lo importante es poder levantar el país y sacarlo de esta situación que no va a ser fácil, que desde ya te digo que va a seguir durante todo el 2021 y va a seguir parte del 2022, y para eso nos tenemos que preparar. Para eso debemos establecer un plan de salud donde tenemos que hacer, como se hace en la empresa, tenemos que hacer medicina preventiva, tenemos que tener los elementos necesarios y no tener que salir a último momento cuando ya los contagiados
sobrepasaron nuestros límites, salir urgente a buscar a China con aviones urgentes, salir a buscar elementos para la salud. No, hoy tenemos empresas que pueden fabricar los respiradores, tenemos empresas que pueden fabricar los elementos para cuidarse, tenemos empresas que pueden fabricar jeringas, y sería bueno, muy bueno, establecer un plan de salud que nos incorpore a todos en la cantidad necesaria y suficiente para que no tengamos que sufrir la segunda ola, que no tengo ninguna duda va a llegar. Sí, sin duda va a llegar, y es importante eso, ¿no? Tenerlo en cuenta, estar preparado y saber cuáles son las prioridades, como decía Raúl recién, marcando bien las prioridades, que es fundamental, y tienen que ser unas prioridades establecidas no solo a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo de una vez por todas. Sí. Son identificables los problemas que tenemos, son muy identificables. La verdad es que hay mucha repercusión entre nuestra audiencia. Raúl, nos mandan acá un aplauso para el empresariado nacional. Genio Raúl. Alguien puede pensar en bajar los costos y subir los precios, dicen por ahí. Claro. Exactamente. Ahí están los empresarios grandes, los siempre, empresarios grandes. Nunca pensando en la gente. No, sin duda. Raúl, es para nosotros emocionante escucharte hablar. Una cosa y ojo, sí. A ver. Las grandes empresas de las que vos hablás, sí. El 80% son de capital extranjero. Claro. Sí. Y entonces, ellos se miden en dólares, y en dólares que se pueden llevar. Claro. Nada más. Claro. Es todo lo que le interesa. Y es todo lo que el funcionario local tiene que rendir a la corporación de Estados Unidos o de Europa. Entonces no piensan ni les interesa lo que pasa en la sociedad en su conjunto, sino en los dividendos que tienen que reportar a su central, y nada más. Tal cual. El resto corre por cuenta nuestra. Ahora, ¿se puede decir malas palabras también? Por supuesto, Raúl. Bueno, si nosotros somos tan boludos de bancarnos todas y bancarnos que las cosas suban y aguantárnosla, realmente nos vamos a cambiar la bocha. Tal cual. La realidad es que tenemos que empezar a madurar como país y como sociedad. Y la realidad es que tenemos que construir comunidad. Y comunidad viene de común, ¿viste? De sentir al otro como uno, de pertenecer al otro, de tener la empatía necesaria para ponerse en el lugar del otro. Totalmente. Y para esto, las pymes podemos ocupar un rol preponderante, porque estamos acostumbrados a vivir en nuestra pequeña sociedad, y esta pequeña sociedad que se llama empresa, lo tenemos que multiplicar por miles y miles a lo largo y a lo ancho del país, porque así se va a construir una comunidad homogénea, que es lo que hoy lamentablemente falta. Pero tenemos que renacer de las cenizas, tenemos que ponerle energía, y la única forma que tenemos de sacar el carro del barro es embarrarnos. Y en eso estamos. Tal cual. Muy valiosas estas charlas con Raúl. Muchas veces se estigmatiza, ¿no?, al empresariado, porque lo que tenemos en nuestro imaginario del empresario es ese empresario que nos describía Raúl, el gran empresario, el que en verdad su empresa está formada por capitales extranjeros, que lo único que le interesa es la rentabilidad y en llevarse dividendos. Este es el ejemplo que uno tiene que tener en la cabeza cuando hablamos de empresario argentino. Total. Estos hay, que te habla de colectivo, que te habla de comunidad, que te habla de bien común, que te habla de sacrificios, de ordenar las cosas, ¿no?, las prioridades. Este es el tipo de empresario argentino que también hay un montón, Raúl representa un montón de empresarios que han puesto el hombro así, que se sacrifican y que tratan de visibilizar estos temas. Me parece que es hora que el gobierno nacional, no te digo que cree un ministerio pyme, pero sí, aunque sea una mesita pyme, sí. Con Matías Culfas. Y un ministerio no sé si no. Un ministerio sería espectacular, porque es fundamental. Una secretaría, claro. Total. Está Meredith, que tiene charlas permanentes con nosotros, sí. y
y nos da bola lo que sucede, Sí. es que, por ejemplo, hoy por hoy, no hay un solo representante ni en la Cámara de Diputados, ni en la Cámara de Senadores de pymes industriales. Claro. ¿Viste? Queremos construir un país industrial y encima exportador, Sí. y sin embargo no tenemos un solo representante del palo. Tal cual. ¿Viste? Es un país que hoy por hoy está en una situación compleja, porque venimos de una situación compleja que tenemos la necesidad de corregir. Y por eso que nosotros, los empresarios pyme de capital interno, los empresarios nacionales de capital interno, le ponemos toda la energía necesaria y estamos dispuestos, pese a que yo llevo 51 años al frente de mi empresa, Sí. estoy dispuesto a poner el hombro para sacar este país adelante, porque no me bancaría dejarle a mis hijos un país en peores condiciones de lo que me dejó mi viejo a mí. Qué grande, Raúl. Te agradecemos muchísimo, muchísimo por esta charla. Seguramente te volveremos a llamar pronto. La gente nos pregunta cuál es la empresa de Raúl. Y miren si no le importa el bien común, que en ni un momento dijo el nombre de su empresa, que es Scalter. Nada, para no lo necesito decir. Exacto. Pero mirá cómo la gente preguntaba, En ningún momento mencionó su empresa. Raúl, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. La verdad, es un orgullo tener este tipo de empresarios visibilizando este tipo de temáticas y priorizando el bien común como sociedad. Te mandamos un fuerte abrazo y prontito volvemos a hablar. Yo te agradezco a vos porque vos cumplís un rol preponderante, porque esto hay que hacérselo saber a la sociedad, que a través de los medios hegemónicos lo que recibe es un discurso absolutamente distinto a este, y la gente lamentablemente se lo cree. Entonces necesitamos, a través de las personas de carne y hueso, que escuchen la verdad de la situación. Y la verdad de la situación no es lo que le muestran lamentablemente en algunas radios, en algunos canales y en algunos diarios. Sin duda, Raúl. Un abrazo enorme. Muchas gracias. A disposición de ustedes, perdón, siempre. Qué grande. Igual. Igualmente, Raúl. Abrazo grande. Raúl Jutin, empresario textil. Qué loco eso, no me había dado cuenta hasta que la gente no preguntó cuál era la empresa. En ningún momento mencionó su empresa. Sí, yo creo que en este programa si hay algo, viste que nosotros somos medio pesimistas o que el Un mundo poquito. se va al carajo, qué sé yo, pero este programa también tiene la suerte de haber siempre encontrado un montón de personas que demuestran que un mundo mejor es posible, ¿no? Gente que piensa en el bien común, gente que está en esos espacios. Y por algún motivo es gente que tampoco tiene tanta visibilidad. Por algo será. Por algo es. Por algo será, Por amiga. algo es. Suscribo completamente esa observación, amiga.